Hay una fecha que ya ha pasado, un día específico en el calendario reciente, que los libros de historia marcarán con tinta roja. No hubo explosiones, no hubo ejércitos cruzando fronteras en la televisión, no hubo discursos presidenciales interrumpiendo tu cena. Fue un evento silencioso, casi imperceptible para el ojo no entrenado, pero que acaba de fracturar la columna vertebral de la economía global tal como la conoces. Lo que sucedió en ese momento es algo que la mayoría de los expertos financieros preferirían que no supieras, o peor aún, algo que ellos mismos no han logrado comprender todavía. El yuan chino, la moneda que Occidente despreció durante décadas, acaba de cruzar una línea roja. Ha superado al euro en la financiación del comercio global. Y si crees que esto es solo una estadística aburrida para banqueros en trajes grises, necesitas despertar ahora mismo. Porque este dato es el primer temblor de un terremoto que va a sacudir los cimientos de tu jubilación, el valor de tu casa y el precio del pan que compras cada mañana. Piénsalo por un segundo. Durante 80 años, el mundo ha operado bajo una sola regla no escrita. Si quieres comprar algo valioso en este planeta, necesitas dólares. Petróleo, oro, tecnología, armas. El dólar era el oxígeno. Pero, ¿qué pasa cuando alguien encuentra la manera de respirar sin ese oxígeno? Lo que pasa es que el dueño del tanque de oxígeno pierde todo su poder. Y eso es exactamente lo que acaba de ocurrir. Lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es una teoría de conspiración, no es especulación barata. Son hechos matemáticos, fríos y duros, respaldados por datos de SWIFT, del Banco de Pagos Internacionales y de los propios informes del Tesoro de los Estados Unidos. Vas a entender por qué tu dinero vale cada día menos, no por accidente, sino como consecuencia directa de una guerra económica que nadie te dijo que había comenzado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de que trabajas más duro que nunca, tu capacidad de compra sigue cayendo? ¿Por qué la inflación parece un monstruo que nunca duerme? La respuesta no está en tu supermercado local. La respuesta está en un acuerdo secreto firmado en 1974 y en su colapso, que está ocurriendo ahora mismo, frente a nuestras narices. Antes de continuar y revelarte los engranajes de esta maquinaria, si este contenido te está aportando valor y te está abriendo los ojos a una realidad que los medios ignoran, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita. Así no te perderás ninguno de los análisis profundos que estamos preparando. Y créeme, lo que viene a continuación sobre el patrón oro en la sombra es algo que necesitas saber antes que la mayoría. Para entender la magnitud del precipicio ante el cual estamos parados, tenemos que mirar hacia atrás. Tenemos que entender cómo se construyó la trampa en la que vivimos. Porque el sistema actual no nació de la nada, fue diseñado. Fue una arquitectura de poder creada con un propósito muy específico. Viajemos a un momento que definió el mundo moderno. Es domingo por la noche, 15 de agosto de 1971. La mayoría de las familias estadounidenses estaban terminando su fin de semana, viendo la televisión popular de la época, quizás Bonanza o el show de Ed Sullivan. De repente, la programación se interrumpe. El sello presidencial de los Estados Unidos aparece en la pantalla. Richard Nixon, con esa mirada severa y calculadora que lo caracterizaba, se dirige a la nación. En ese discurso de apenas unos minutos, Nixon cometió el robo más grande de la historia de la humanidad. Dijo, con palabras muy cuidadas y engañosas, que iba a suspender temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Temporalmente, esa fue la palabra que usó. Han pasado más de 50 años y esa temporalidad se convirtió en la nueva realidad eterna. Hasta ese preciso instante, cada dólar en tu bolsillo era, en teoría, un recibo por una cantidad específica de oro físico, guardado en una bóveda fortificada. El dinero tenía disciplina. El gobierno no podía imprimir billetes a lo loco, porque no tenía oro infinito. Había un límite físico, tangible, real. Pero con una sola firma, Nixon rompió ese vínculo. Cortó el ancla. El dólar dejó de ser un activo respaldado por algo real y pasó a estar respaldado únicamente por la fe y el crédito de los Estados Unidos. Y aquí es donde la historia se pone oscura. ¿Por qué el mundo aceptó esto? ¿Por qué los países que tenían montañas de dólares no se rebelaron cuando les dijeron que sus billetes ya no valían oro?
La respuesta es el poder militar y, más importante aún, la falta de opciones. No había a dónde correr. Europa estaba fragmentada. Japón era un vasallo económico. La Unión Soviética era un sistema cerrado. El dólar era el único juego en la ciudad. Pero Estados Unidos sabía que la fe no era suficiente. Necesitaban algo más sólido que la confianza para obligar al mundo a usar sus papelitos verdes. Necesitaban una demanda artificial, constante y obligatoria. Y así nació el petrodólar. Imagina esto. Vas a una gasolinera, pero el dueño te dice que no acepta tu moneda local, ni oro ni plata. Te dice que solo acepta fichas de casino, que solo él vende. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que ir a comprarle sus fichas primero para poder echar gasolina. Eso es exactamente lo que hizo Henry Kissinger con la Casa de Saud en 1974. Estados Unidos le ofreció protección militar a la familia real saudí a cambio de una sola cosa: que vendieran su petróleo única y exclusivamente en dólares estadounidenses. Fue una jugada maestra. De repente, cada país del mundo, desde Alemania hasta Zimbabue, necesitaba dólares. Si querías energía para mover tus fábricas, calentar tus hogares o transportar tu comida, tenías que comprar dólares primero. Esto creó una demanda artificial infinita para la moneda estadounidense. Permitió a Washington hacer algo que ningún otro imperio en la historia había podido hacer: imprimir dinero sin generar inflación interna inmediata. Vamos a detenernos un momento aquí, porque es vital que entiendas la mecánica exacta de este fraude legalizado. Cuando digo que Estados Unidos exporta inflación, no es una metáfora, es un mecanismo contable. Imagina que el gobierno de Estados Unidos quiere comprar 100 millones de barriles de petróleo. No tiene el dinero. Así que el Tesoro emite un bono, que es básicamente una promesa de pago. Te pagaré en 10 años con intereses. La Reserva Federal, que es el Banco Central, crea dólares digitales de la nada y compra ese bono. Ahora el gobierno tiene dólares frescos. Con esos dólares compran el petróleo a Arabia Saudita. Ahora Arabia Saudita tiene miles de millones de dólares. ¿Qué hace con ellos? No puede simplemente guardarlos bajo el colchón. Necesita invertirlos para ganar intereses. ¿Y cuál es el mercado más grande y seguro para invertir esos dólares? Exacto, los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Es un ciclo perfecto de reciclaje. Estados Unidos imprime dinero para comprar cosas. El mundo recibe ese dinero y se lo devuelve a Estados Unidos prestado. Washington obtiene bienes reales, petróleo real, coches reales, y el mundo obtiene deuda americana, papeles, promesas. Durante 50 años, este sistema permitió a los estadounidenses tener hipotecas baratas, consumo barato y un ejército inmenso, todo subvencionado por el ahorro de japoneses, chinos y árabes. Pero para que este carrusel siga girando, se necesita una cosa: que el mundo siga queriendo esos dólares, que el mundo no tenga otra opción. Si esa demanda desaparece, si los saudíes deciden que prefieren oro o infraestructuras construidas por ingenieros chinos en lugar de papeles de deuda americana, entonces esos dólares que estaban circulando por el mundo regresan a casa, regresan a la economía doméstica de Estados Unidos. Y cuando billones de dólares regresan de golpe a su lugar de origen, se produce lo que los economistas llaman una implosión hiperinflacionaria. Eso es lo que nos quita el sueño a quienes estudiamos la historia monetaria. Ese fue el privilegio exorbitante, y funcionó de maravilla hasta que dejó de funcionar. Porque todo sistema basado en el abuso tiene una fecha de caducidad, y esa fecha se aceleró drásticamente cuando la arrogancia tomó el control. Lo que los planificadores en Washington olvidaron es que cuando usas tu moneda, no solo como un medio de pago, sino como un arma de guerra, incentivas a tus víctimas a buscar una salida. Y vaya si la buscaron. Hablemos de la militarización del dólar. Durante años Estados Unidos usó el sistema SWIFT, la red de mensajería que conecta a todos los bancos del mundo, como su policía personal. Si un país no obedecía, lo desconectaban. Le pasó a Irán, le pasó a Venezuela, y en 2022 cruzaron el Rubicón.
Le hicieron lo impensable a Rusia. Congelaron las reservas soberanas de una potencia nuclear. 300.000 millones de dólares que Rusia había ahorrado, fruto de vender su gas y su petróleo, fueron simplemente cancelados. Dejaron de ser suyos en una fracción de segundo. En ese preciso momento, se escuchó un sonido de cristal rompiéndose en todas las capitales financieras del mundo no occidental. En Beijing, en Nueva Delhi, en Brasilia, en Riad. El mensaje fue claro y brutal. Tu dinero no es tuyo si está en dólares. Es de Estados Unidos, y solo te permiten tenerlo mientras te portes bien. ¿Qué harías tú si tu banco te dijera que puede borrar tus ahorros si no votas por quien ellos quieren? Sacarías tu dinero de ese banco inmediatamente. Y eso, amigo mío, es exactamente lo que el mundo ha empezado a hacer. Aquí entra China. Durante 3 décadas, China jugó el juego largo. Fueron pacientes, observaron, sonrieron mientras Occidente se desindustrializaba. Mientras Estados Unidos cerraba fábricas para convertirlas en casinos financieros, China construía altos hornos, puertos, redes ferroviarias y capacidad tecnológica. China entendió una verdad fundamental que la economía financiera moderna ha olvidado. La riqueza real no son números en una pantalla. La riqueza real es la capacidad de transformar materia y energía en cosas útiles. Mientras nosotros debatíamos sobre derivados financieros y NFTs, China se convertía en el mayor socio comercial de más de 140 países. Y una vez que controlas el flujo físico de los bienes, el siguiente paso lógico es controlar la moneda con la que se pagan esos bienes. Y aquí llegamos al dato que los medios ignoraron: el sorpaso en la financiación del comercio. Según los datos más recientes de SWIFT, la participación del yuan en la financiación del comercio internacional se ha duplicado en menos de 2 años, superando al euro. ¡Al euro! La moneda de toda la Unión Europea, un bloque económico gigantesco, ha sido desplazada por el yuan en la financiación comercial. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la financiación comercial es la economía real. Es el dinero que se presta y se mueve para que un barco cargado de granos salga de Brasil hacia Asia. Es el dinero que mueve el cobre de Chile o el cobalto del Congo. No es especulación financiera de Wall Street, es el sistema circulatorio de las cosas que necesitas para vivir. Pero China no se detuvo ahí. Sabían que no podían confiar en SWIFT. Sabían que si algún día invadían Taiwán o tenían un conflicto serio con Washington, los desconectarían igual que a Rusia. Así que construyeron su propia carretera. Se llama CIPS, Cross Border Interbank Payment System. Al principio, CIPS era pequeño, casi experimental. Los banqueros occidentales se reían de él. Decían que era lento, que nadie lo usaría. Bueno, ya nadie se ríe. El volumen de transacciones en CIPS creció un 43% solo en el último año. Cientos de bancos de Rusia, Asia Central, Medio Oriente e incluso de Europa se están conectando. Es una infraestructura financiera paralela, un sistema de tuberías que Estados Unidos no puede ver, no puede controlar y no puede bloquear. Es el escudo de invisibilidad contra las sanciones. Y ahora, déjame contarte sobre el golpe maestro, la pieza del rompecabezas que une todo esto y que explica por qué tu futuro económico está en peligro. Tiene que ver con el petróleo, con Arabia Saudita y con una nueva promesa que China ha hecho al mundo. Recuerda el acuerdo de 1974 del que hablamos. Petróleo solo por dólares. Bueno, ese acuerdo murió, extraoficialmente, hace poco. Xi Jinping visitó Arabia Saudita. Fue recibido con honores de emperador, aviones de combate dibujando banderas en el cielo, alfombras rojas interminables. Contrasten eso con la recepción fría que recibió el presidente estadounidense meses antes. En esa visita se cimentó algo histórico. China dijo: te compraré todo el petróleo que quieras y te pagaré en yuanes. Pero los saudíes, que no son tontos, dijeron: ¿y qué hago yo con tus yuanes? No son tan líquidos como los dólares. Y aquí viene la genialidad estratégica de Beijing. China respondió: no te preocupes. Si no quieres quedarte con los yuanes, puedes cambiarlos inmediatamente por oro físico en la bolsa de oro de Shanghái. ¿Entiendes lo que acaban de hacer? Acaban de crear un patrón oro en la sombra.
Han convertido al yuan en un vale por oro. Han reintroducido, por la puerta de atrás, un activo tangible en el comercio energético global. El petróleo, el activo más estratégico del mundo, ahora puede ser intercambiado indirectamente por oro, el activo de refugio definitivo, usando el yuan como puente. El dólar ha quedado fuera de la ecuación. Esto es un torpedo a la línea de flotación del dólar, porque si los países ya no necesitan acumular dólares para comprar petróleo, entonces, ¿para qué los quieren? Y si no los quieren, ¿quién va a financiar la deuda de Estados Unidos? ¿Quién va a comprar los bonos del Tesoro que permiten al gobierno americano gastar billones que no tiene? La respuesta es nadie. Y cuando nadie quiere tu deuda, solo te queda una opción: imprimir. Imprimir hasta que la moneda pierda todo su significado. Imprimir hasta que la hiperinflación destruya a la clase media. Estamos viendo el inicio de un ciclo vicioso. Menos demanda de dólares significa más impresión de dinero para cubrir el hueco. Más impresión significa más inflación. Más inflación significa menos confianza. Y menos confianza significa menos demanda de dólares. Es una espiral de la muerte. Y el agujero es mucho más profundo de lo que te imaginas. La deuda nacional de Estados Unidos supera ya los 34 billones de dólares. Déjame ponerte esa cifra de 34 billones en perspectiva, porque el cerebro humano no está diseñado para comprender números tan grandes. Si gastaras $1 millón cada día desde el nacimiento de Jesucristo, hoy no habrías gastado ni siquiera $1 billón. Estados Unidos debe 34 veces esa cantidad. Pero el problema no es el monto total, es el interés. Como en tu tarjeta de crédito, lo que te mata no es lo que debes, sino el pago mínimo mensual. En este momento, Estados Unidos está pagando más en intereses de su deuda que lo que gasta en todo su presupuesto de defensa. Lee eso de nuevo. La superpotencia militar más grande de la historia gasta más en pagar a sus acreedores que en sus tanques, aviones, portaaviones, soldados y bombas nucleares combinados. Esto es lo que llamamos una espiral de deuda. Tienen que pedir prestado más dinero solo para pagar los intereses de la deuda vieja. Es un esquema Ponzi a nivel estatal. Y como cualquier esquema Ponzi, requiere que entren nuevos inversores constantemente. Requiere que el mundo siga comprando deuda. Pero el mundo está dejando de comprar. Las subastas de bonos del Tesoro recientes han sido desastrosas. Hay poca demanda. ¿Quién está comprando entonces? En gran medida el propio gobierno, a través de intermediarios o fondos de cobertura apalancados. Se están comprando su propia deuda. Es como si tú te escribieras cheques a ti mismo para cubrir el descubierto de tu cuenta bancaria. Funciona por un tiempo, hasta que el banco se da cuenta. En este caso el banco es la realidad económica. Y la realidad siempre cobra su factura. Ahora, sé lo que estás pensando. Estados Unidos es demasiado fuerte. Tienen el ejército más poderoso. Tienen Silicon Valley. No van a caer mañana. Y tienes razón. Roma no cayó en un día. El Imperio Británico no desapareció en una tarde. Estos procesos son lentos, hasta que de repente se vuelven muy rápidos. Hemingway escribió en una de sus novelas sobre cómo se va uno a la quiebra. Primero gradualmente, y luego de repente. Estamos en la fase gradual, acercándonos peligrosamente al de repente. Mira lo que pasó con Gran Bretaña. En 1914, la libra esterlina era tan dominante como el dólar hoy. Tan bueno como el oro, se decía. Londres era el centro financiero del universo. Si hacías negocios en Buenos Aires o en Shanghái, usabas libras. Nadie imaginaba un mundo sin la libra. Pero entonces llegaron la guerra y la deuda. Gran Bretaña se endeudó masivamente para pelear, imprimieron dinero, perdieron su capacidad industrial frente a competidores más ágiles, en ese entonces Estados Unidos y Alemania. Y poco a poco la confianza se erosionó. No fue de un día para otro, fue una serie de crisis, devaluaciones en los años 20, el abandono del patrón oro en 1931 y finalmente el golpe de gracia en la crisis de Suez en 1956, cuando Estados Unidos amenazó con hundir la libra si los británicos no se retiraban de Egipto. En ese momento,
El mundo vio que el emperador estaba desnudo. La libra colapsó como moneda de reserva. Los británicos vieron su nivel de vida estancarse, su imperio disolverse y su influencia desaparecer. Pasaron de ser los dueños del mundo a ser una isla con problemas de inflación y huelgas constantes en los años 70. Estados Unidos está siguiendo exactamente el mismo guión, la misma arrogancia, la misma desindustrialización, el mismo exceso de gasto militar, la misma acumulación de deuda. La historia no se repite, pero rima. Y la rima que estamos escuchando ahora suena a funeral para el dólar. La diferencia es que esta vez la caída podría ser mucho más rápida. En la era de la libra las noticias viajaban en barco y telégrafo. Hoy, el capital se mueve a la velocidad de la luz. Un clic en un ordenador en Singapur puede mover miles de millones fuera de Wall Street en milisegundos. Cuando el pánico comience, no habrá tiempo para reaccionar. Las puertas de salida son estrechas y todos querrán salir al mismo tiempo. Pero hay otro actor en este drama. Un actor que hemos ignorado hasta ahora, pero que es vital para entender la magnitud de la amenaza. ¿Qué pasa con Europa? ¿Qué pasa con tus ahorros si vives en la zona euro o en América Latina? Europa está atrapada en el fuego cruzado. Es el daño colateral de esta guerra de titanes. Al seguir ciegamente las sanciones de Estados Unidos, Europa se ha cortado a sí misma de la energía barata rusa y del mercado creciente chino. Su industria se está muriendo. Alemania, el motor de Europa, se está desindustrializando. Y el euro es una moneda sin Estado, una moneda huérfana que está siendo triturada entre el dólar fuerte y el yuan ascendente. Si tienes euros, no estás a salvo. Si tienes pesos, reales o rupias, eres un pasajero en un barco que se está hundiendo, mientras los capitanes se pelean por el timón. Pero lo que hemos visto hasta ahora es solo la superficie, la punta del iceberg, porque China no está actuando sola, hay una coalición formándose. Los BRICS, un grupo que ya tiene más PIB ajustado por paridad de poder adquisitivo que el G7, un grupo que controla la mayoría de los recursos naturales del planeta, y ellos están preparando algo nuevo, algo que va más allá de simplemente comerciar en yuanes. Están diseñando una nueva unidad de cuenta, un sistema que podría hacer que el dólar parezca una reliquia del siglo XX, tan obsoleto como una máquina de fax en la era de la inteligencia artificial. Pero lo que nadie te cuenta, lo que los analistas de Wall Street tienen miedo de susurrar, siquiera en sus informes privados, es la tecnología específica que están utilizando para lograr esto. No se trata solo de oro, se trata de un proyecto llamado M-Bridge, un sistema digital que permite a los bancos centrales intercambiar valor directamente, sin tocar nunca el sistema bancario estadounidense. Es la bomba nuclear financiera, y ya está activa. Ya se han realizado transacciones reales, y cuando este sistema se escale, las reglas del juego cambiarán para siempre. Pero aquí es donde la historia da un giro que nadie esperaba, porque Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo su imperio se desmorona. Tienen una carta bajo la manga, una carta peligrosa y desesperada, que podría desencadenar un caos aún mayor antes de que veamos cualquier tipo de nuevo orden. ¿Qué es M-Bridge exactamente? ¿Cómo funciona esa bomba nuclear financiera? Y lo más importante, ¿cuál es la represalia brutal que Estados Unidos está preparando y que podría confiscar tu riqueza de una manera que ni siquiera imaginas? Eso es exactamente lo que vamos a descubrir a continuación. Te prometí hablar de la bomba nuclear financiera, y no uso ese término a la ligera. En el mundo militar, una bomba nuclear es un arma que cambia el equilibrio de poder en un segundo. En el mundo financiero, esa arma tiene un nombre inocente, casi aburrido: Proyecto M-Bridge. Si buscas en Google ahora mismo, encontrarás documentos técnicos, PDFs áridos y comunicados de prensa burocráticos. Pero lo que se esconde detrás de ese lenguaje corporativo es la sentencia de muerte del sistema bancario corresponsal que Estados Unidos ha dominado durante un siglo. Para entender por qué esto es tan peligroso para el dólar, primero tienes que entender cómo funciona el mundo hoy. Cuando envías dinero de un país a otro, digamos de Tailandia a los Emiratos Árabes, ese dinero no viaja en línea recta.
pasa por una red de bancos corresponsales, casi siempre en Nueva York o Londres. Pasa por el sistema SWIFT. Pasa por las manos de intermediarios que cobran comisiones, tardan días en liquidar y, lo más importante, reportan todo al tío Sam. Es como si para enviar un correo electrónico a tu vecino, el mensaje tuviera que pasar obligatoriamente por un servidor en Washington, que lo lee, lo aprueba y te cobra una estampilla. Así funciona el dinero hoy. Es lento, es caro y es vigilado. Enbridge elimina todo eso. Es una plataforma desarrollada por el Banco de Pagos Internacionales, el Banco Central de los Bancos Centrales, junto con China, Hong Kong, Tailandia y los Emiratos Árabes. Permite que los bancos centrales de estos países intercambien sus monedas digitales directamente, sin pasar por Nueva York, sin usar dólares, sin usar SWIFT, en tiempo real y a costo casi cero. Piénsalo, si eres un exportador chino vendiendo paneles solares a Dubái, ya no necesitas convertir tus yuanes a dólares y luego esos dólares a dirhams. La transacción es atómica, yuan digital contra dirham digital, hecho, en segundos. Estados Unidos no puede ver esa transacción, no puede sancionarla, no puede bloquearla. Se vuelve ciego y sordo ante los flujos de capital global. Y cuando un imperio pierde la capacidad de ver y controlar el dinero de sus vasallos, deja de ser un imperio. Pero Enbridge es solo la infraestructura, la tubería. Lo que fluye por esa tubería es aún más inquietante. Y aquí es donde la historia deja de tratarse de geopolítica lejana y empieza a tratarse de tu libertad personal. Estamos entrando en la era de las CBDC, o monedas digitales de Banco Central. El yuan digital, o ECMY, es la vanguardia de esta tecnología. Y no te equivoques, esto no es como el dinero que tienes en tu cuenta bancaria online o en PayPal. El dinero digital que usas hoy es, legalmente, una deuda del banco comercial contigo. Es un pasivo en su hoja de balance. Una CBDC es diferente. Es un pasivo directo del Banco Central. Pero la diferencia crucial no es contable, es tecnológica. El yuan digital es dinero programable. ¿Qué significa programable? Significa que el emisor, el gobierno, puede dictar las reglas de cómo, cuándo y dónde se gasta ese dinero. Imagina un billete de $100 que tiene una fecha de caducidad. Si no lo gastas antes del viernes, desaparece. Imagina un dinero que solo funciona para comprar comida, pero se bloquea si intentas comprar un billete de avión, porque ya has superado tu cuota de carbono del mes. Esto no es ciencia ficción. China ya ha realizado pruebas con yuanes digitales que tienen fecha de vencimiento para estimular el consumo. Si no gastas, pierdes. Es el sueño húmedo de cualquier planificador central keynesiano y la pesadilla absoluta de cualquier defensor de la libertad individual. Y aquí está el secreto sucio. Occidente no está luchando contra esta tecnología para protegerte. Están luchando para ver quién la implementa primero. La Reserva Federal, el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, todos tienen sus propios proyectos de dólar digital o euro digital. Te lo venderán como conveniencia. Te dirán, mira qué rápido es, qué seguro, sin comisiones. Pero el precio de esa conveniencia es el fin de la privacidad financiera. En un sistema de CBDC, cada centavo que ganas y gastas es rastreable en tiempo real por el Estado. No hay transacciones anónimas. No hay dinero bajo el colchón. El colchón es digital y el gobierno tiene la contraseña. China está exportando este modelo. Está ofreciendo su tecnología de yuan digital a otros países. Está creando un bloque de Naciones Unidas, no solo por el comercio, sino por una arquitectura de vigilancia financiera compartida. Y esto nos lleva a la reacción de Estados Unidos. ¿Creíste que Washington se quedaría sentado viendo cómo le quitan el trono? Por supuesto que no. Un animal herido es el más peligroso de todos. Y el dólar está herido. La respuesta de Estados Unidos está siendo multifacética, brutal y en muchos casos contraproducente. La primera fase ya la estamos viendo, el proteccionismo armado. La ley de reducción de la inflación, la ley CHIPS, son intentos desesperados de reindustrializar a Estados Unidos a la fuerza,
subsidiando fábricas y bloqueando el acceso de China a tecnología crítica. Pero hay una ironía aquí. Para financiar estos subsidios masivos, para pagar por esta reindustrialización, Estados Unidos necesita gastar más dinero, necesita emitir más deuda, lo cual nos lleva de vuelta al problema original. ¿Quién va a comprar esa deuda si el mundo se está moviendo al yuan y al oro? Esto nos lleva a la represión financiera. Este es un término técnico que suena aburrido, pero que en realidad es el mecanismo mediante el cual el gobierno te va a confiscar tu riqueza sin que te des cuenta. Déjame explicarte cómo funciona la represión financiera, porque es el manual de juego que se utilizó después de la Segunda Guerra Mundial y se está desempolvando ahora mismo. El objetivo es simple: licuar la deuda real del gobierno. ¿Cómo? Manteniendo las tasas de interés por debajo de la tasa de inflación. Supongamos que la inflación real, no la que te dicen en las noticias, sino la real, la de tu cesta de la compra, es del 8%. Y supongamos que el gobierno manipula las tasas para que los bonos o tu cuenta de ahorros te paguen solo un 4%. Matemáticamente estás perdiendo un 4% de tu poder adquisitivo cada año. Eso no es mala suerte, es un impuesto. Es una transferencia de riqueza directa de los ahorradores, tú, a los deudores, el gobierno. En una década pueden eliminar el 40 o 50% del valor real de la deuda pública y de tus ahorros de toda la vida. Para que esto funcione, el gobierno necesita hacer algo más. Necesita tenerte cautivo. Necesita evitar que saques tu dinero del sistema y lo pongas en cosas que no pueden inflar, como oro, Bitcoin o activos extranjeros. Por eso estamos viendo un aumento en los controles y regulaciones sobre las criptomonedas. Por eso la retórica contra los activos especulativos está subiendo de tono. No es por tu seguridad, es para cerrar las salidas de emergencia. Estamos viendo la formación de lo que yo llamo la gran muralla financiera de Occidente. Estados Unidos y Europa intentarán crear un ecosistema cerrado donde el capital esté obligado a comprar su deuda y financiar sus déficits, mientras demonizan y bloquean las alternativas orientales. Pero hay un problema con las murallas. Funcionan en ambos sentidos. Mantienen a los enemigos fuera, pero también mantienen a los ciudadanos dentro. Y mientras construyen esta muralla, China sigue tejiendo su red. Hablemos de África y América Latina por un momento. Estas regiones, ricas en recursos naturales, han sido históricamente el patio trasero de las potencias occidentales. Pero si viajas hoy a Nigeria, a Brasil, a Indonesia, ¿qué ves? Ves infraestructuras construidas por empresas chinas, financiadas por bancos chinos. China está ofreciendo un trato diferente. No te dan sermones sobre derechos humanos o democracia liberal, algo que a muchos líderes de esos países les encanta. Te dicen: aquí tienes un puerto, aquí tienes una red 5G, págame en recursos o págame en yuanes. Es una transacción mercantil, pragmática. Y ahora, con la iniciativa de la Franja y la Ruta, están digitalizando esa relación. Están instalando los cables de fibra óptica, los servidores, los sistemas de vigilancia y los sistemas de pago. Cuando un comerciante en Kenia usa un teléfono Huawei para pagarle a un proveedor en Shenzhen, esa transacción ocurre en el ecosistema digital chino. El dólar ni siquiera está invitado a la fiesta. Esto es lo que aterra a Washington. La pérdida de relevancia. No es que el mundo odie al dólar, es que está aprendiendo a ignorarlo. Pero no subestimes la capacidad de respuesta de Estados Unidos. Todavía tienen la economía más grande, los mercados de capitales más profundos y, crucialmente, el poder militar. Y aquí entramos en el terreno más peligroso, la trampa de Tucídides. El historiador griego Tucídides escribió sobre la guerra entre Esparta y Atenas. Su tesis era que cuando una potencia emergente, Atenas entonces, China hoy, amenaza con desplazar a una potencia establecida, Esparta entonces, Estados Unidos hoy, la guerra es casi inevitable. No porque quieran pelear, sino porque el miedo y la desconfianza crean una profecía autocumplida. Ya estamos en una guerra económica, aranceles, sanciones, bloqueos tecnológicos. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Una guerra proxy más grande?
¿Un conflicto directo sobre Taiwán? Taiwán no es solo una isla, es la fábrica de los microchips más avanzados del mundo. Si China controla Taiwán, controla el cerebro digital del planeta. Si Estados Unidos pierde Taiwán, su hegemonía tecnológica se evapora. Y aquí es donde el yuan juega un papel militar. China ha estado acumulando oro y deshaciéndose de bonos del Tesoro estadounidense precisamente para blindar su economía ante un conflicto así. Saben que si invaden Taiwán, Estados Unidos intentará congelar sus activos. Por eso están moviendo sus activos fuera del alcance del dólar antes de que empiece el conflicto. Es una preparación para la guerra, financiera y cinética. Volvamos a los datos, porque los números no mienten. Hablemos de la tenencia de deuda estadounidense por parte de China. Hace 10 años, China tenía más de 1.300.000 millones de dólares en bonos del Tesoro. Hoy, esa cifra ha caído por debajo de los 800.000 millones y sigue bajando mes tras mes. Es una liquidación ordenada pero constante. ¿A dónde va ese dinero? Parte va a comprar oro, parte va a financiar proyectos de infraestructura en el extranjero, parte va a comprar activos estratégicos mineros en África y Sudamérica. China está cambiando papel, deuda de Estados Unidos, por cosas, recursos reales. Es la estrategia de un inversor inteligente que ve venir la quiebra de su socio. No vendes todo de golpe porque colapsarías el precio y te harías daño a ti mismo. Vendes poco a poco, discretamente, mientras sonríes y das la mano en las cumbres diplomáticas. Y mientras China vende, ¿quién compra? Como dijimos en la primera parte, cada vez hay menos compradores extranjeros, así que la Reserva Federal tiene que intervenir. Y aquí volvemos a la inflación. Quiero que entiendas un concepto clave, la dominancia fiscal. Esto ocurre cuando la deuda del gobierno es tan grande que el Banco Central pierde su independencia. La Reserva Federal ya no puede subir las tasas de interés para combatir la inflación, porque si lo hace, quiebra al gobierno, que no podría pagar los intereses de su deuda. Estamos llegando a ese punto. La Fed está acorralada. Si suben tasas, colapsan la economía y el presupuesto federal. Si bajan tasas o imprimen dinero, disparan la inflación y destruyen el dólar. Es jaque mate. No hay buena salida. Solo hay dos opciones. Dolor inmediato, colapso deflacionario, o dolor crónico y terminal, inflación descontrolada. La historia sugiere que los políticos siempre elegirán la inflación. Es más fácil de vender, es más fácil culpar a los especuladores, a la codicia corporativa o a Putin que admitir que han quebrado el país. Así que, ¿cuál es el panorama para los próximos 5 años? Veremos un mundo fragmentado, un bloque del dólar y un bloque del yuan y oro. El comercio entre estos bloques será difícil, lleno de fricciones y aranceles. La globalización tal como la conocimos desde los años 90 ha muerto. Esto significa costos más altos para todo. La eficiencia de la cadena de suministro global mantenía los precios bajos. Ahora, con cadenas de suministro duplicadas por razones de seguridad nacional, los costos subirán. Es estructural. La inflación no es transitoria, es la nueva característica del sistema. Y en medio de este caos estás tú, tratando de proteger lo que has construido. Los consejos de inversión tradicionales, pon el 60% en acciones y el 40% en bonos, ya no sirven. Los bonos son certificados de confiscación en un entorno de represión financiera. Las acciones pueden sufrir si la economía real se contrae por la desglobalización. Necesitas pensar como un banco central. ¿Qué hacen ellos? Compran oro, diversifican, buscan activos tangibles. No confían ciegamente en una sola moneda. Pero hay una pieza más en este tablero que aún no hemos tocado a fondo. Algo que está ocurriendo dentro de los Estados Unidos y que podría ser el catalizador final. No es solo una crisis económica, es una crisis de confianza interna. Imagina un país donde la mitad de la población no confía en la otra mitad, donde cada elección se considera ilegítima por el bando perdedor, donde la deuda crece exponencialmente mientras la infraestructura se desmorona. ¿Te suena familiar? La debilidad del dólar no es solo culpa de China.
China solo está aprovechando una debilidad autoinfligida. El mayor enemigo del dólar no está en Beijing, está en Washington, D.C. Es la incapacidad de la clase política estadounidense para vivir dentro de sus posibilidades y para gobernar con visión de largo plazo. Han usado la tarjeta de crédito nacional para comprar votos y financiar guerras, asumiendo que la cuenta nunca llegaría. Pero la cuenta ha llegado, y el cobrador es el mercado global. Ahora, volvamos a la tecnología por un momento, porque hay un detalle sobre M-Bridge y las CBDC que es absolutamente crucial y terrorífico. No se trata solo de pagos internacionales, se trata de la capacidad de desconectar a individuos. En Canadá, durante las protestas de los camioneros en 2022, vimos cómo el gobierno invocó leyes de emergencia para congelar las cuentas bancarias de los manifestantes y de cualquiera que les hubiera donado dinero. Sin juicio, sin orden judicial, simplemente clic, congelado. Eso sucedió dentro del sistema bancario tradicional, que es lento y torpe. Con una CBDC, esa capacidad es instantánea y algorítmica. Si te etiquetan como disidente o riesgo, tu billetera digital deja de funcionar. O quizás solo te permiten gastar en ciertas cosas. No puedes comprar gasolina, ya usaste tu cupo, pero puedes comprar vegetales. Este es el control total. Es el fin de la libertad económica. Y tanto China como Occidente están corriendo hacia esta tecnología. China por control social explícito. Occidente bajo la excusa de combatir el lavado de dinero y proteger la democracia. El resultado es el mismo. Tú pierdes el control de tu dinero. Por eso, el ascenso del yuan y la respuesta occidental no es un juego de espectadores. Es un cerco que se está cerrando. Por un lado, la inflación destruye el valor de tu dinero. Por otro lado, las CBDC amenazan tu capacidad de usarlo libremente. ¿Hay escapatoria? Sí, pero la ventana se está cerrando. La escapatoria está en los activos que no son pasivos de nadie. Activos que no dependen de una contraparte. Oro físico, plata, tierras productivas y para algunos, Bitcoin, aunque ese es otro tema con sus propios riesgos y volatilidades. La clave es entender que el dinero fiduciario, el dinero por decreto, ya sea dólar, euro o yuan, está en una carrera hacia el fondo. Todas las monedas de papel o digitales perderán valor frente a los activos reales. La única diferencia es cuál perderá valor más rápido. Ahora, quiero que visualices el futuro inmediato, los próximos 24 meses. Veremos más volatilidad en los mercados de divisas. Veremos a más países anunciando que aceptan yuanes. Veremos más cumbres de los BRICS anunciando nuevos miembros. Pero hay un evento específico, una fecha límite que se acerca, que podría precipitar todo esto de golpe. Algo que tiene que ver con el mercado de derivados y una reestructuración masiva que está ocurriendo tras bambalinas en el sistema bancario occidental. Los bancos saben lo que viene, por eso están acumulando reservas, por eso están endureciendo el crédito, se están preparando para el impacto. ¿Y tú? En la siguiente y última sección, voy a decirte exactamente qué puedes esperar en el corto plazo. Voy a darte una hoja de ruta de 3 pasos para protegerte de esta transición histórica. Porque aunque no puedes detener el colapso de un imperio, sí puedes asegurarte de que no te caiga encima. ¿Cuál es ese evento inminente? ¿Y cuál es el activo secreto que las élites están comprando frenéticamente mientras te dicen que te quedes en bolsa y bonos? Prepárate, porque la conclusión va a conectar todos los puntos y te dará el plan de acción que necesitas. Te dije al final de la sección anterior que había un evento inminente, una fecha límite que los banqueros conocen muy bien, pero de la que nunca hablan en televisión abierta. Para entender este evento, tenemos que dejar de mirar las monedas por un momento y mirar algo mucho más oscuro y mucho más grande. Tenemos que mirar la sombra que se cierne sobre todo el sistema financiero occidental, el mercado de derivados. La mayoría de la gente no sabe qué es un derivado. Suena complejo, técnico, seguro, pero en realidad es muy simple. Un derivado es una apuesta, es un contrato cuyo valor deriva del desempeño de otra cosa. Puedes apostar a que el precio del petróleo subirá, o a que las tasas de interés bajarán, o a que una empresa quebrará. Hasta aquí
Todo parece normal. El problema es la escala. El valor nocional del mercado global de derivados se estima en más de 1.000 billones de dólares. Un cuatrillón. Esa cifra es tan absurda que no cabe en una calculadora estándar. Es más de 10 veces el Producto Interno Bruto de todo el planeta Tierra combinado. Imagina un casino donde las apuestas sobre la mesa valen 10 veces más que todo el dinero que existe en el mundo real. Eso es el sistema financiero actual. Y todo ese castillo de naipes se construyó sobre una premisa fundamental, que el dinero sería barato para siempre y que las tasas de interés nunca subirían drásticamente. Pero las tasas subieron. Tuvieron que subir para combatir la inflación que ellos mismos crearon al imprimir dinero. Y al subir las tasas, rompieron la matemática básica que sostenía esas apuestas. Lo que estamos viendo ahora, con la quiebra de bancos regionales en Estados Unidos y la caída de gigantes en Suiza, no son accidentes aislados, son las primeras grietas en la presa. Los bancos están sentados sobre billones de dólares en pérdidas no realizadas. Compraron bonos cuando las tasas eran cero y ahora esos bonos valen mucho menos. Si tuvieran que venderlos hoy para devolverte tu dinero, estarían técnicamente quebrados. Y aquí es donde entra el evento inminente. Se trata de la implementación total de las normas de Basilea III y la transición al sistema ISO 20022. Suena aburrido, lo sé, pero es el mecanismo de la gran reiniciación. Estas nuevas normas obligan a los bancos a tener más capital real para respaldar sus activos. Y adivina qué activo acaba de ser reclasificado como activo de primer nivel, o Tier 1, igual que el dinero en efectivo, el oro. Durante décadas, el oro fue considerado un activo de riesgo en los balances bancarios. Ahora, silenciosamente, ha sido coronado rey de nuevo. Los bancos centrales y los grandes bancos comerciales lo saben. Por eso están comprando oro a ritmos récord, mientras a ti te dicen que es una reliquia bárbara y que mejor inviertas en fondos indexados o en bonos del Estado. Están preparando sus botes salvavidas mientras la orquesta sigue tocando en la cubierta del Titanic. Saben que cuando el mercado de derivados explote o cuando la deuda de Estados Unidos se vuelva inmanejable, necesitarán un activo que no sea la responsabilidad de nadie más. Necesitarán algo real. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Cómo se verá el colapso? No esperes un día en que los cajeros automáticos dejen de funcionar y el cielo se caiga, aunque es posible. Lo más probable es que veas una crisis gestionada. Una crisis que será utilizada como la excusa perfecta para introducir la solución que ya tienen preparada. Las monedas digitales de Banco Central, las CBDC, de las que hablamos antes. Te dirán que el sistema bancario antiguo es demasiado arriesgado, demasiado lento, demasiado corrupto. Te dirán que para salvar tus ahorros debes abrir una cuenta directa con la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Te ofrecerán un rescate, pero el precio del rescate será tu privacidad y tu libertad. Es el clásico problema, reacción, solución. Crean el problema con la deuda y la inflación, esperan la reacción de pánico del público y luego presentan la solución que centraliza aún más el poder. Entonces, ¿cuál es el activo secreto? ¿Qué es lo que las élites están acumulando? Ya mencionamos el oro, y el oro es fundamental. Es el seguro definitivo contra la estupidez de los gobiernos. Pero hay algo más. Algo que va a ser la moneda del nuevo mundo multipolar. Ese activo es la energía y las materias primas estratégicas. En el siglo XX, el poder venía de controlar las finanzas. En el siglo XXI, con un mundo fragmentado y cadenas de suministro rotas, el poder vendrá de controlar lo tangible. Petróleo, gas, cobre, litio, uranio, tierra cultivable, agua. China lo sabe. Por eso ha pasado los últimos 20 años asegurando minas en África y campos agrícolas en América Latina. Rusia lo sabe. Por eso su economía resistió las sanciones mucho mejor de lo que Occidente esperaba. Porque Rusia vende cosas que el mundo necesita físicamente para sobrevivir, no servicios financieros intangibles. Estamos pasando de una economía financiera a una economía de recursos.
Si tienes acciones de una empresa tecnológica que no gana dinero, pero tiene una gran valoración en bolsa, ten cuidado. En un entorno de inflación alta y escasez de recursos, esas valoraciones se evaporan. Pero si eres dueño de una mina de cobre o de una granja productiva, tienes algo que el mundo, incluido China, necesita desesperadamente. Esto nos lleva a tu plan de acción. No puedes controlar lo que hace la Reserva Federal. No puedes controlar si China invade Taiwán. No puedes controlar si el mercado de derivados colapsa mañana. Pero puedes controlar tu propia posición en el tablero. El primer paso es la eliminación radical de la deuda de tasa variable. Si tienes deudas de tarjeta de crédito o hipotecas de tasa variable, eres la presa más fácil en este entorno. Las tasas de interés van a seguir siendo volátiles y probablemente más altas de lo que estamos acostumbrados. La deuda es la cadena con la que te controlan. En un entorno de represión financiera, ser un deudor es peligroso, a menos que tengas una deuda a tasa fija a muy largo plazo que la inflación vaya a licuar por ti. Pero para la mayoría, la deuda es un cáncer. Elimínala, liquídala, recupera tu flujo de caja. El segundo paso es la asignación de activos reales. Tienes que dejar de pensar en tu riqueza en términos de dólares o euros y empezar a pensar en términos de poder adquisitivo y onzas. Una parte de tu patrimonio, aunque sea pequeña, un 10 o un 20%, debe estar fuera del sistema bancario. Oro físico, plata. Si entiendes la tecnología y aceptas la volatilidad, Bitcoin, que es la única propiedad digital que no puede ser confiscada ni censurada si la custodias tú mismo. No veas esto como una inversión para hacerte rico rápido. Velo como un seguro. No compras un seguro de incendio para tu casa esperando que se queme. Lo compras esperando no tener que usarlo nunca, pero durmiendo tranquilo sabiendo que lo tienes. El oro es el seguro de incendio para tu dinero. El tercer paso es la diversificación de jurisdicción. Esto puede sonar como algo solo para millonarios, pero en el mundo digital de hoy es más accesible de lo que crees. No tengas todos tus huevos en la canasta de un solo país. Si vives en un país con inestabilidad política o económica, trata de tener una cuenta bancaria en otro lugar. Trata de tener habilidades que puedas vender globalmente a través de Internet. La soberanía no es solo para los estados. La soberanía empieza por el individuo. Si tus ingresos, tus ahorros y tus activos están todos en la misma moneda y bajo el mismo gobierno, eres extremadamente frágil. Si algo le pasa a ese gobierno o a esa moneda, pierdes todo. La transición al mundo multipolar, al mundo donde el yuan compite con el dólar, va a crear mucha turbulencia, pero también va a crear oportunidades inmensas. Los países emergentes que produzcan materias primas van a ver un auge. Las monedas de países con recursos reales y buenas políticas fiscales se apreciarán frente a las monedas de países que solo imprimen papel. No te quedes paralizado por el miedo. El miedo es la herramienta que usan para que aceptes sus soluciones centralizadas. Infórmate, estudia. Entiende que el dinero es solo una herramienta y que las herramientas cambian. Estamos viviendo el final de un ciclo de 80 años. Es un momento histórico. Va a ser incómodo. Va a ser volátil. Muchos perderán fortunas porque seguirán invirtiendo con las reglas del ayer. Pero aquellos que entiendan las reglas del mañana no solo sobrevivirán, sino que prosperarán. El yuan no es el salvador. El yuan es simplemente el catalizador que está rompiendo la ilusión del monopolio del dólar. China tiene sus propios problemas demográficos y de deuda masiva. No te estoy diciendo que apuestes todo a China, te estoy diciendo que apuestes a la realidad. Y la realidad es que el mundo unipolar ha muerto. El futuro es descentralizado, es tangible y es duro. Requiere activos duros y decisiones duras. Recuerda lo que dijimos al principio. Esto no salió en las noticias de la noche. Nadie te avisó oficialmente. Pero ahora lo sabes. Tienes la información. Tienes el contexto. Tienes el mapa de lo que está sucediendo detrás de las cortinas del teatro global. La pregunta es, ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer al respecto? El conocimiento por sí solo no cambia nada, pero el conocimiento puesto en acción lo cambia todo. ¿Cuál es el único compromiso que vas a hacer contigo mismo
hoy para proteger tu futuro. Compártelo en los comentarios. Escribirlo lo hace real y quizás tu idea inspire a otros a tomar acción. Si encontraste valor en este análisis, si te ayudó a conectar puntos que antes parecían aislados, demuéstralo con un like. Eso ayuda a que este mensaje llegue a más personas que necesitan despertar. Para no perderte nada de lo que viene, suscríbete y activa las notificaciones. Es más que suscribirse, es unirse a una comunidad que busca la verdad económica. Piensa en una persona, solo una, que necesite escuchar este mensaje. Un amigo, un familiar, alguien que esté preocupado por su futuro económico, pero no entienda por qué pasa lo que pasa. Compárteselo. Podrías cambiarle la vida, o al menos darle las herramientas para protegerse. Recuerden siempre, el sistema está diseñado para que te mantengas dormido, endeudado y dependiente. Tu responsabilidad, tu deber revolucionario, es despertar, liberarte y ser soberano. Nos vemos en el próximo análisis.